Como productora uno tiene muchos contactos. Y me habían llamado porque no le mandaba una ambulancia. Y el nene se estaba muriendo. Y después eso te re queda decir, mirá cómo funciona el sistema de miércoles que no le mandaron una ambulancia hasta que no le decís que vas a mandar un móvil. Hola, ¿cómo va? Hoy estamos en el 10º episodio de Hackeando el Diploma con una invitada especial, Sol Clemente, periodista, que nos va a contar un poco sobre su profesión, cómo es ejercer como periodista y también sobre la carrera. Así que para los estudiantes de esta carrera y también para los que tengan un poco de curiosidad, va a venir muy bien. Acá estoy, como siempre, con Marcelo Carbone. Hola a todos, gracias por estar. Acuérdense, por favor, de que nosotros estamos haciendo esto para ustedes. Entonces, siempre el suscribir nos ayuda, siempre sus comentarios nos ayudan para crecer un poquito más y para saber también qué es lo que les da curiosidad o en aquello en lo cual podemos ayudarlos. Así que tengan en cuenta eso y bueno, apóyennos que estamos haciendo esto por ustedes. Ahí va. Como quien dice, acá trajimos una persona para sacarnos dudas o quizás generar nuevas. ¿Quién dice, no? Porque esa es la idea un poquito del podcast. Así que, Sol, para los que no te conocen, algo que quieras decir. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a los dos. Y sí, yo soy Sol, tengo 23 años, hice la carrera de periodismo en la Universidad de La Matanza y después estudié una maestría en periodismo, pero ya trabajo en medios hace 4 años. Así que corta carrera, pero viene ya, desde los 19, va. Claro, o sea, vos estudiaste y trabajaste al mismo tiempo. Exactamente. Primero trabajaba de algo que nada que ver, daba clases de baile muy distinto, pero en el último año de la carrera empecé a trabajar en la radio, en una radio de Capital que se llama Radio Con Vos, y bueno, ahí empecé el camino y ya cuando terminé seguí sumando distintas experiencias en otros lados. Entonces, eso que hiciste, contanos cómo fue la progresión. Primero, ¿por qué esta definición de lo que vos quisiste hacer? Contame como si yo no te conociera desde hace 24 años, ¿ok? ¿Cómo se me ocurrió periodismo? Sí, ahí está, me gusta. Bueno, es medio gracioso en realidad porque yo viví toda mi vida en una casa con un papá peronista y una abuela radical. Y se chocaban todo el tiempo y eso me generaba dos realidades muy distintas de lo mismo. Y estaba bueno por un lado, no había sillazos, pero siempre había una discusión que estaba buena y que me interesaba. Entonces, mi papá le tocó una vez estar en la mesa de las votaciones en un colegio de Raúl Mejía, lo acompañé y vi que me gustaba y me interesaba lo que decía la gente. Me gustaba escuchar al otro, a los viejitos que iban, que me contaban las historias de cuando empezaba, de la vuelta a la democracia, me contaban. Digo, qué bueno que está esto, pero no me interesaba la política como para hacer política, sino desde otro lugar. Entonces dije, bueno, me parece que el periodismo era como una herramienta para hacer política, pero también para tocar temas sociales o ir incorporando desde el lado de la comunicación y poder hablar con esta gente, preguntar, porque no me gustaba yo tener una idea y que me sigan a mí, sino era lo contrario. Y lo primero que me llamó la atención fue ese día, yendo a unas elecciones, que me di cuenta. Muy bueno, muy bueno. Es como de la vida misma surge esa inquietud que nos lleva a una carrera universitaria y a un desempeño que en el caso de Sol sé que es muy chica, pero es un desempeño profesional que gracias a Dios es descollante en lo que ahora, por la trayectoria y demás. Contanos un poquito con quién trabajaste, por ejemplo. También desde el lado de la producción, ¿no es cierto? Sí, total. Yo arranqué trabajando en producción, como te decía, en Radio Con Vos. Eso fue por las redes sociales, porque yo venía tirando mucho CV y no me estaba saliendo una. Me paraba en las puertas de La Nación, de CNN, no me salía nada. Y en un momento empecé a hacer contenido en redes sociales y me metí en un vivo que hacía Ramón Indart, que es un periodista, que hacía todos los miércoles un vivo. Entonces empecé a meterme ya desde la pandemia, me metía, ¿viste? A comentar, a hablar. Y un día me dijo, bueno, me gusta el contenido que haces y me pide el CV para un medio gráfico. No pasó nada y a las 2 semanas me empieza a llamar. Yo dije, uy, se confundió, digo, no me está llamando a mí. Esperé un rato, esperé un toque a ver si la llamada se rechazaba, ¿viste? Digo, a ver si párala. No, lo atendí y me dijo que necesitaba una productora en su programa y ahí fui y empecé, quedé. Y después, trabajé un tiempo con vos, Marce, en Pertix, hice comunicación ahí, y con Axel también. Hice comunicación ahí. Colegas. Después estuve en América y A24, en la parte del equipo digital de redes sociales. También estuve, haciendo reemplazos en varias radios. Ya ni me acuerdo dónde estuve. Estuve en Canal 9, en un programa de Romina Mangel, de Opinión Pública.
y actualmente estoy en Splendid con Ramón, sigo con Ramón Indart, los sábados en Radio La Red con Facundo Pastor, tanto en producción como en periodismo también, porque hago la producción de los programas, pero también tengo una columna, que está bueno mezclar las dos cosas. Y después trabajo como coordinadora de comunicaciones en el Foro de Periodismo Argentino, que reúne a los periodistas de todo el país. FOPEA se llama, y reúne periodistas de todo el país. Entonces vamos haciendo congresos y llevamos capacitaciones, porque nosotros a veces hablamos de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y es muy distinto lo que pasa acá con el periodismo que lo que pasa en las provincias, que tienen muchas más complicaciones, que les cuesta mucho más investigar, que son muy perseguidos. Entonces es una protección que se les da y que vas a capacitarlos, por ejemplo, no sé, sobre inteligencia artificial. Estos últimos días mandamos gente a Diego Cabot, que fue el que descubrió el tema de los cuadernos en su momento, la causa de los cuadernos. Sí. Va a capacitar a estudiantes en Tucumán sobre investigación. Entonces, como que bueno, vamos abriendo esas cosas desde FOPEA para el resto del país. Hay un tema... Perdón. Hay un tema muy importante, ¿no? Porque muchas veces decimos, hacemos periodismo y la gente enfoca en periodismo político. Total, sí. Y vos, por la trayectoria, inclusive en esto que hicimos los tres en común, que es una empresa, vos estabas al mando de las entrevistas de calidad a personas relacionadas con el palo empresario o con la especialidad que la empresa tenía. Es muy distinto, y esto es una pregunta, no es una afirmación, quiero que nos cuentes, ¿qué tan distinto es hacer periodismo político de hacer periodismo corporativo? Sí, es distinto porque siempre el lado político tenés que tener mucho cuidado con algo que se llaman las operaciones, que quizás cuando un político te viene a contar algo o tenés una reunión, siempre tenés que tener como el cuidado de decir, bueno, ¿cuál es el interés del otro lado? Porque vos me podés estar diciendo algo y después es algo que nada que ver, y uno siempre tiene que estar ahí con cuidado. Más en época de elecciones es como el momento en el que todo es caos, todo se va no quiero decir una mala palabra, todo se va por cualquier lado, por cualquier rama. Lo que tiene al hacer algo más corporativo, o quizás de otra rama también, es que zafás de ese lado. Claro. Como que podés entrevistar y estar más tranquilo, no tenés que tener como muchas alertas al mismo tiempo. Claro. Pero después en el lado de repreguntar o de preparar la preproducción y también la postproducción, es decir, bueno, quiero subir esto a las redes, que eso uno lo hace también porque hacemos de todo, eso es muy parecido, porque al fin y al cabo te preparás, estudiás, haces la entrevista, tenés que concentrarte en las repreguntas y después de la postproducción decís, bueno, esto se puede subir, esto no, esto va para lo gráfico, esto para lo audiovisual, como que ahí lo vas dividiendo. Perfecto. Y ahora, para arrancar más a darle este contexto que, como hablamos, tanto de profesión como de estudio, vamos a arrancar en principio con el estudio. Ok. Lo que es la carrera de periodismo, ¿qué es lo que se va a encontrar un estudiante cuando estudie esta carrera? Mira, la carrera de periodismo hay dos, porque está la licenciatura en periodismo y también está en comunicación social. Cuando haces comunicación social, está bueno también, pero abarca algunas cuestiones que a veces es como muy parecida también a la carrera de relaciones públicas. Entonces, muchas veces tenés, como por ejemplo la Universidad de La Matanza, vos tenés hasta el terciario, que es periodismo, y después comunicación social. Hay otras universidades, pero es una carrera relativamente nueva, que empieza a incorporar lo que es licenciatura en periodismo, para que no haya esta distinción y se empiece a incorporar un poco lo que tiene que ver con el streaming, lo que tiene que ver con redes sociales, con podcast, porque empezaron a haber muchas más ramas y el periodismo antes era algo quizás más chico o algo más de profesión, porque el que era periodista, por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo, Hugo Alconamon, que es un gran periodista de investigación, es abogado. No había una carrera de periodismo. Se iban haciendo, o por ejemplo, María O'Donnell es politóloga, y son gente que laburaron siempre en los medios. Entonces, como que es más relativamente nuevo la carrera de periodismo en sí. Y yo creo que hay que ir a la universidad para estudiarla. Lo que sí, siempre también está bueno capacitarse en cursos o hacer algo como un proyecto de esto, como un podcast, o hacer algo vos aparte, porque también va muy rápido lo que es las aplicaciones, las plataformas van muy rápidos y muchas veces lo que ves en la carrera a veces queda atrás. Eso pasa. Digamos, viste que para que te aprueben, bueno, vos Marce lo sabés más que nadie, ¿no? Sí. Cuando querés cambiar una materia o incorporar algo, los tiempos son unos y la tecnología va muchísimo más rápido de lo que va a la universidad. Entonces, bueno, a veces tenés que complementar las dos cosas. Ahí va. Me gusta mucho esto que decís, el seguir capacitándose, porque es una carrera en la que estás totalmente abocado a lo que es ver qué es lo nuevo. Porque siempre surge una nueva plataforma, siempre hay un nuevo medio de comunicación,
O quizás los tiempos de la comunicación o los tipos de comunicación también van cambiando. No es la misma manera de hacer periodismo en los 90 que hacerlo ahora. No, totalmente. Y también, bueno, un poco hablamos antes, atrás de cámara, que empiezan a aparecer nuevos factores. Por ejemplo, en su momento fueron las redes sociales, hoy en día es la IA, que está todo el tiempo, y hoy los congresos de periodismo se basan, ponele, hace poco hicimos una Infopea que era Periodismo e Inteligencia Artificial, la alianza posible. Y fue todo un congreso hablando de inteligencia artificial, con distintos talleres, pero todo enfocado a eso, porque es algo que vemos que ya llegó, y bueno, ¿qué haces vos con eso? Entonces todo el tiempo se va generando estas charlas, y es importante que las universidades agarren eso, y capaz que si no llegas a meterlo en una materia, que los chicos tengan la posibilidad de hacer talleres aparte, o conversatorios, o que traigan gente de distintos lugares, porque ya está, eso ya está incorporado y lo tenés que empezar a usar. Total. ¿Y cuál es, como ves vos, el principal factor o el cambio que se está dando gracias a la IA en el periodismo? Yo creo que te reemplaza primero cuestiones que antes tardabas mucho, por ejemplo, desgrabar una entrevista. Parece una tontería, pero vos antes tardabas muchísimo para desgrabar una entrevista, ahora con una aplicación lo ponés, después tenés que chequear que no se haya equivocado ninguna palabra, o cómo se escribe, porque capaz un apellido, pero te soluciona la vida. Después también tiene sus pros y sus contras. Después es muy fácil también en el sentido de muchos medios usan inteligencia artificial para la suscripción, para cuando pagan las personas, entonces usan más esa herramienta. Y hoy se está usando mucho también, por ejemplo, ChatGPT, que uno lo usamos todos, pero para tareas quizás que te acortan tiempo. No sé, le mandás una nota larguísima y le decís, bueno, decime cómo lo armarías para redes sociales. Armame un guión y la nota la escribiste vos. Entonces es el trabajo humano, pero que me digas cuáles son el primer título que podés usar para que haya un impacto en las redes sociales, y eso también te ayuda. Para que sea ganchero, ¿no? Claro, entonces capaz que vos no te das cuenta porque pasa mucho. Lo que a mí me parece importante, y capaz lo grabo y la inteligencia artificial me dijo, no, podés empezar con esta pregunta, y decís, podía ser de esa forma, y es como un trabajo en conjunto entre la IA y lo nuestro. Ahora, lo que me estás diciendo, lo que estás manifestando acá, es que quizás es más fácil usar la IA cuando uno está en rol productor que cuando uno está en rol periodista de investigación, porque ahí puede ser una trampa. Sí, tenés las dos, es verdad eso. Cuando en producción las herramientas te ayudan mucho también, por ejemplo, en la parte de edición de audios, porque capaz que hay audios que son inentendibles y la IA te ayuda a que el ruido de fondo se vaya, entonces lo puedes utilizar de otra forma. Eso es verdad en la producción. Y en el periodismo de investigación tenés herramientas que son buenas, por ejemplo, tenés Pinpoint de Google, que te deja cargar muchos elementos y vos después podés hacer cosas. Por ejemplo, yo necesito cargar 1000 hojas, pero necesito saber de este documento de 1000 hojas y de otro documento de 3000 hojas, en qué momentos aparece la palabra Macri, en qué momento Cristina, y te los va haciendo al mismo tiempo. Entonces es como que visualmente vos vas viendo al mismo tiempo en dónde aparece cada cosa. En 2 documentos lo puedes hacer a uno, pero a veces son millones de documentos y es muchísimo más fácil cuando los grabás de esa forma. Se murió la auditoría de medios, entonces. Sí, hay puestos de trabajo que es verdad que fueron cambiando y que yo creo que ya no vuelven. En un momento en los medios tenías la persona que trabajaba en archivo. Hoy no hay muchas personas que trabajen en archivo. Creo que TN tiene archivo nada más. Hay otros que ya ni tienen la parte de archivo. ¿No cambió mucho también todo lo que se sube a YouTube para que sea un archivo público más que un archivo privado? También, hoy queda todo grabado, ya está, no zafás de nada, todo queda grabado. Todo queda en la memoria. Todo queda en la memoria y en la nube también, ¿viste? Claro, es que sí, y en este mundo tan interconectado en donde hay vos decís, antes había un equipo grande para redactar una noticia, como decir, leer 3000 hojas. Una persona y capaz tenía que salir de un día para el otro, ¿cómo lo haces? Hoy tenemos la IA. ¿Y cómo cambió o cómo pensás vos que cambió en el tema laboral la IA? ¿Está quitando trabajos en el sector de periodismo? Todavía no tanto. Sí es cierto que hay un cierto temor. Yo creo que es entendible porque hoy la inteligencia artificial te redacta noticias. El tema también es ver de dónde saca la información la inteligencia artificial, porque yo subo algo y el ChatGPT va a buscar de lo que sube cualquiera, no te lo está armando propio. Entonces, hay quienes dicen que es un beneficio. Por ejemplo, a mí me gusta cuando Carlos Pagni hace poco decía
la IA no es nuestro problema porque al fin y al cabo va a hacer que nosotros podamos hacer y contar mejores historias. El tema es cómo los dueños de medios de comunicación quieran utilizar la inteligencia artificial. Porque quizás ahí sí pasa que quieran reemplazar al periodista, porque yo te podría decir, bueno, ¿sabes qué, Axel? Vos, en vez de estar todo el día leyendo esto, lo vamos a intercambiar con inteligencia artificial y vos vas a hacer una nota a Constitución que justo hay una manifestación. Genial. Pero capaz que el dueño del medio de comunicación ve que esto es más fácil, le genera menos costos y no te manda a vos. Y utiliza lo que hizo otro medio para subirlo a su plataforma. Ahí está el problema, digamos, cuando no quieren hacer periodismo, sino directamente salir, publicar, que hoy con las redes es todo el clipping, el entrar en el momento, ahí creo que está el tema. Pero si no, yo creo que la inteligencia artificial en algunas cosas es un beneficio. No en otras, por ejemplo, cuando nos aparece un video de Mauricio Macri, ¿se acuerdan antes de las elecciones? Que apareció Mauricio Macri diciendo que bajaban a Silvia López Natto de la candidatura y era en realidad un video que habían hecho militantes de La Libertad Avanza para que la gente vote a Manuel Adorni. Que uno dice, ay, es re obvio que es inteligencia artificial. Si lo ves en una persona grande, yo se lo mostré a mi abuela, no pudo distinguir que era inteligencia artificial. No. Entonces, ahí es el tema. Pero también, como te digo una cosa, empiezan a haber chequeadores o alianzas que se dan entre muchos países de periodismo, que empiezan a armar herramientas. Por ejemplo, vos entras a una página que se llama Chequeado, y en Chequeado, que son todos argentinos, tienen el chequeador. Entonces vos podés incorporar imágenes y te va diciendo si esto es inteligencia artificial o no. O sea, usar la inteligencia artificial para controlar a la inteligencia artificial. ¿Me explicó? Genial, genial. Ahora, sabemos que el periodismo por lo general vive de la primicia. Pero también entendemos que para generar esa primicia hay un factor tiempo que es indispensable. Total. Para generar una noticia hay que investigar. La investigación toma tiempo. El tiempo muchas veces es enemigo de la primicia. Re. Por ahí, y esto quiero consultarte a vos, una cuestión más de el día a día, más de lo que pensaría mi tía Olga, que no tengo ya una tía Olga. Pero no importa. ¿Cómo se dan de cabeza las primicias contra el tiempo de investigación? Bueno, hoy creo que de verdad ya no hay tanta primicia. Por ejemplo, vos podés escuchar una noticia y no sabés quién fue el primero que lo dijo. No sé, hace poco, en su momento, Adrián Ventura, que es un periodista de TN, fue el que salió primero con el tema de Cristina. Había accedido a información de que Cristina iba a ser condenada, pero todos escuchamos que Cristina iba a ser condenada. Y nadie sabe que fue Adrián Ventura el primero que lo dijo. Entonces es como que ya se perdió la primicia. Está más en cómo vos agarrás eso para después contarlo. Y lo que vos decís es que hay que hacer periodismo de investigación. En Argentina cuesta mucho por varios factores. Uno, por el tiempo, también por la precarización laboral y porque no se invierte en investigación. Entonces son muy pocos los que pueden hacer periodismo de investigación en Argentina. Se da también igual en otros países. En América Latina uno conversa con periodistas de Perú, de Venezuela, de Colombia. Les pasa también, no es algo solamente de acá. Pero si no tenés un medio grande, yo siempre pongo ejemplo de La Nación, que para mí es el que mejor tiene hoy un equipo de investigación, es muy poco probable que puedas hacerlo. Porque necesitas mucha plata de atrás y también necesitas jefes que te banquen. Porque van a pedir tu cabeza muchas veces. Que ponían antes el ejemplo de Alconamon. Alconamon le pidió la cabeza de Cristina, Macri y Milei, digamos. Entonces es como, si no tenés un equipo que te respalda atrás, no tenés a alguien que esté bancando, que mientras vos investigás sigan saliendo noticias constantemente en el medio. Pues si vos tenés que hacer las noticias del día a día y también ponerte a investigar, y ahí empieza a complicarse todo, porque no te da la cabeza, no te da la vida tampoco. Axel dijo precarización. Yo lo escuché. Palabra fuerte. Sí. Fea. ¿Cuáles son las salidas que tiene el periodista? ¿Y son bien pagas? El periodismo hoy en Argentina está pasando, muchos dicen, porque bueno, llevan años, que es una de las peores crisis, por lo menos de las que me tocó a mí, yo veo que la situación es terrible. Primero un poco esto, ¿no? Por el multiempleo, porque por ejemplo hay algo que siempre se dice de qué pasa con que la gente empieza a descreer del periodista, y por lógica hacer autocrítica de cómo labura el periodismo. También por otro lado pasa que ese periodista tiene 4 empleos, capaz que a la mañana está haciendo un programa de radio, a la tarde trabaja para un diario, el sábado hace un programa semanal para la televisión y el domingo tiene uno a la mañana. Entonces, ¿cómo le pedís a esa persona que pueda verificar todo el tiempo si para poder subsistir y poder alquilar tiene 4 laburos? El periodismo hoy está muy mal pago. Eso creo que no es ninguna novedad para quienes trabajen en este mundo. Sí creo que hay que lucharlo un poco, siempre digo... Yo ahora me peleo más, antes bajaba mucho la cabeza, que está mal, pero el tema es que hay muchos chicos también queriendo entrar. Entonces vos te vas y al toque van a agarrar a alguien. Pero bueno, después también se ven las consecuencias, ¿no? Porque, digo, tienen gente preparada que...
Y no porque metan a un estudiante va a ser malo, pero nadie prepara al estudiante. Entonces siempre se empieza a generar una bola media mala, pero sí es cierto que, por ejemplo, hoy, no sé, trabajás 5 horas y yo conozco gente que le están pagando por trabajar 5 o 6 horas diarias de lunes a viernes 500.000 pesos. ¿Qué haces con 500.000 pesos? Nada. Entonces, esa persona que le está informando después tiene un trabajo de 6 horas más a la tarde y, como te digo, trabaja los sábados, los domingos para llegar a capaz un sueldo de 1.500.000, 1.700.000. Y cuando no tenés hijos es una cosa y cuando el periodista tiene hijos, porque también tienen vida, es una cosa distinta. No, pero no solo eso, porque hoy por hoy nosotros sabemos cuánto cobra un médico residente de Garrahan. ¿Sí? Nada. Bien. Y también tenemos que tener en cuenta que un periodista o productor cobra nada. Y que más allá de decir, bueno, yo no tengo hijos, me puedo dar cierto lujo, pero no te podés dar cierto lujo, porque no podés, por ejemplo, vivir solo con el trabajo de un periodista, y con el sueldo. Entonces, ¿cómo hace un periodista? Y esto también va muy mezclado de lo que nosotros con Axel tratamos siempre, que es el tema de la pasión, el tema de la motivación. No, esto es una carrera que sin pasión no la haces. No. No sé, definitivamente. Hay gente que después le encuentra la manera, capaz que también son periodistas y empresarios, digamos, crean su propio medio. Hay gente que empieza también hoy con las redes sociales. Podés conseguir formas de financiamiento por fuera del medio, que eso es un beneficio, porque yo puedo crear mi cuenta de Instagram y capaz una empresa le gusta lo que hago y me respalda a mí, entonces me empieza a financiar a mí y no es empezar a financiar al medio y que después me den un porcentaje. Eso está bueno también con las redes sociales. Pero sí es cierto que cuando empezás a entrar en los primeros trabajos del medio de comunicación es un poco más complejo. Sí te encontrás gente muy buena, que eso a veces también está como el terror de lo que te vas a encontrar, de gente que está en la tele o en la radio. Por lo general hay más gente buena que mala, pero no son los que deciden tu salario. El que decide tu salario generalmente no lo vas a conocer en tu vida. Con suerte sabés el nombre. Están muy arriba y es como que nunca se acercan a... Con suerte sabés el nombre de verdad. O sea, yo los he visto pasar y fue pero 2 segundos. Y decís, claro. Él es el que me paga a mí. él, mi jefe. El que está, claro, y nunca hablaste. Porque gente que, por ejemplo, no sé, pensá en TN, América, Canal 9, está el dueño y después hay uno abajo, el jefe de esto, el gerente de esto, el gerente de esto. Es como que él se va abriendo y vos estás ahí abajo y no los conoces nunca. Es que es muy grande el medio. En cada medio hay muchas personas y bueno. Total. Muy. Y también algo que me surgió la pregunta, ¿qué tan fácil o cómo ves el tema de tener una carrera dentro del medio? ¿Es posible llegar a subir algunos niveles o subir de puesto? Sí, bueno, eso pasa mucho en realidad. Por ejemplo, muchos empiezan como productores, porque hay 2 cosas. Está el productor que siempre quiso ser productor y que quiere vivir de producción, y está el periodista, que es más fácil entrar como productor para después hacer tu trabajo como periodista. La mayoría entramos como productores, o ahora también como se agregan los equipos digitales, entras como parte de un equipo digital y de ahí te vas haciendo tu carrera. Pero eso de ir ascendiendo sí es como una empresa, digamos, más común, que te van subiendo de nivel. Muchos llegan a gerentes. Conozco mucha gente que en su momento hacía coberturas y hoy son gerentes del medio. Eso pasa. Obviamente, siempre son minoría, no es lo que le pasa a la mayoría, pero se puede dar. Y muchos que empiezan como producción, que después crecen y que hoy los ves adelante en televisión. Bueno, uno que daba muchas oportunidades en ese sentido era, por ejemplo, Jorge Lanata, que muchos de los productores le llevaban investigaciones y decía, bueno, listo, adelante el programa del domingo, estás adelante en cámara y contás tu investigación. Entonces ayudaba a que el que estaba atrás después pasa adelante y ya una vez que pasás adelante alguien te vio y es como, bueno, capaz que este chico puede hacer una investigación para el programa del mediodía y como que te van, metiendo a distintos lugares. Hay una cuestión que estaba viendo en una serie de televisión, una serie de ficción en Disney, que se llama Daredevil. No la vi. Está buenísima, pero más allá de que está buenísima, hay una anécdota que una chica periodista tiene su generación propia del medio noticioso, que se llama, ella le pone el nombre de Bibi Report. Entonces eso lo filmaba con gente de la calle pidiéndole su opinión y veía o manifestaba cómo la sociedad iba formando opinión sobre determinados temas y cómo trataba a otros.
Y me hizo acordar mucho a cuando vos tenías tu propio canal, que era Sol Noticias, o que era el nombre, y se me ocurre preguntarte a vos cuál es esa experiencia para transmitirle a los que están estudiando periodismo con todo esto de la democratización de los medios, porque estamos acá, Axel y yo, sentados, haciendo algo parecido a un medio de comunicación, o directamente comunicando, como debemos entenderlo. La tecnología, ¿qué chances le da a los nuevos graduados de poder ser comunicadores y cómo deben manejar el nivel de excelencia de la comunicación? Porque también poder hacerlo fácil es una trampa. Fácil no es bueno. Totalmente. Creo que las redes sociales hoy son un poco todo. Como te decía, yo entré a los medios trabajando primero por subir contenido a Sol Noticias era en su momento. Subía contenido ahí y alguien me vio. Pero con el tema de las redes hay que distinguir lo que son periodistas de los que son influencers. Porque ahí se genera también porque comunicar, podemos comunicar todos algo en particular. Lo que sí, si van del otro lado y me dicen, bueno, yo quiero crear una cuenta, quiero hacer algo de contenido, ya sea, por ejemplo, un newsletter, porque también en lo que hagas, sea un video, newsletter, un podcast, vas a tener que tener ciertos criterios de chequeo, de qué es lo que estás informando, mucha lectura detrás. Bueno, ustedes hablan también mucho de libros en sus redes sociales, pero es fundamental. O sea, el periodista que no lee, no sé cómo hace, porque no es periodista, no sabría decirlo de otra forma. Entonces tenés como un chequeo y eso es indispensable, que vos mismo, por más que cada vez que creas contenido digas, bueno, ¿cuáles son las 3 bases que yo tengo que tener? Bueno, mi ética periodística es esta, la ética del contenido es esta, hasta qué límite voy, en qué momento estoy informando y en qué momento estoy dando opinión, porque también puedes dar una opinión, pero también tenés que acordarte del periodismo de servicio, entonces siempre es como el límite, no sé, a mí me pasó hace poco con el tema de la causa vialidad de Cristina, la gente se enoja y te va a putear de un lado o del otro, pero yo no omití opinión. Simplemente dije, lo que pasó en la causa es esto, la condenaron a 6 años, la inhabilitan, las condiciones de que tiene que estar en su departamento son estas. Después la gente se va a pelear y vos te van a tildar de un lado y del otro y vos capaz decís, pero pará, no dije nada. Pero va a pasar porque es inevitable. Claro. Pero bueno, es importante el trabajo mental de uno de decir, no, lo que yo estoy haciendo es informando, yo te cuento, vos después querés opinar una cosa o la otra, genial, es tu opinión detrás del celular. Yo te estoy dando el contenido o lo que tenés que saber, las claves fundamentales. Después, si quieres saber más, bueno, andá a leer la causa. Totalmente. Y ahora, para los que están estudiando la carrera, ¿cuáles consejos tenés para darle a estos chicos que se quieren involucrar en un medio o que quieren iniciar su carrera como periodistas? Primero, que siempre hagan. Es fundamental hacer, ya sea desde algo muy chiquito, capaz haciendo radio con un amigo, o escribiendo, capaz en un blog que vos decís, ay, no me lee nadie. No importa. O sea, lo importante es empezar a practicar. Una vez que empezás a practicar, siempre hay alguien que te va a ver. No importa si son 2, vos tenés que darle la información a ese que te está mirando y a ese que te está siguiendo, porque confía en lo que vos decís, en tu preparación. Entonces vos tenés que empezar a focalizarte en eso. Siempre practicar, porque yo digo que es una carrera que es más de la práctica y de la profesión y de lo que vos estudiás que solamente de la teoría. Con la teoría no vas a hacer mucho porque van cambiando, sí, te preparás en historia, te preparás en lo que tienen, no sé, si sos de deportes, vas a saber un montón de fútbol, vas a saber partidos que hayan sido, no sé nada de fútbol, no sé por qué me metí en ese ejemplo justo. Pero digo, vas a tener como mucha información de algo, pero si en el día a día no te abrís una radio con un amigo para practicar, no te abrís un Instagram, un Twitter para ir contando en hilos de Twitter lo que va pasando en el minuto a minuto, o no escribís una nota, o no mandás un newsletter, probar, capaz que mandárselo a tus amigos, pero que del otro lado digan, che, ¿sabés que está bueno lo que estás poniendo acá? Me gusta, porque del otro lado está bueno también que te reciban y te digan, a mí esto me interesa, porque todos consumimos noticias de alguna forma u otra. Si bien hoy se dice que quizás la gente se está dejando de informar, muchas veces pasa porque son tristes las noticias, que esto es un fenómeno que se da en todo el mundo, de que hay menos cantidad de personas leyendo noticias, lo que se está dando también es que las personas creen más en la persona que está dando la noticia que en el medio que está dando la noticia. Y eso hay que tenerlo en cuenta también para el estudiante, decir, che, pará, si yo me formo, es muy probable que del otro lado me crean más a mí que al medio en sí, porque tiene un montón de prejuicios sobre el medio y sobre cómo trabajó el medio en otros momentos. Entonces, nada, practicar, hacer y formarse, como decíamos antes, todo el tiempo. Con las nuevas herramientas, todo el tiempo. Total. Y justamente en la carrera, a mí me gusta preguntar siempre si tienen alguna técnica de estudio. ¿Cuál es la técnica de estudio que tenés que te ayudó a terminar la carrera? A mí lo que más me sirvió fueron el tema de los mapas conceptuales,
muchas veces en láminas las pegaba en mi pieza como para ir viéndolo y también practicar mucho en la oralidad. ¿Viste? Cuando repetís o vas caminando y pensando, como que siempre estaba caminando por mi casa y pensando alguna idea o charlando. Y una técnica para mí, no sé si lo hacen ustedes, con compañeros. Total. Aprovechar que hoy tenés Zoom o las llamadas virtuales y estudiar capaz a las 12 de la noche con un compañero. Porque eso es una posibilidad también, ¿viste? Antes era solamente en la facultad, ¿vos te habrá pasado, Marce? Totalmente. Sí. Ibas a la facultad con mi papá capaz a estudiar, no sé si estudian juntos. En la Loma del Traste con 5 o 6 y para coordinar los 5 o 6 era imposible. Un drama. Claro. Y hoy se puede hacer totalmente distinto. A mí estudiar con compañeros me servía mucho. Y algo muy bueno que dijiste, que yo también pensé que era el único, pero cuando vino Hernán me dijo, ¿sabés qué es una técnica que se hace que es caminar? Yo desde la secundaria agarraba el papel, que era lo que tenía que leer, me hacía preguntas, iba leyendo y me contestaba y quizás estaba mi vieja cocinando, estaban todos y yo ahí por el living caminando como un loco. Pero sirve porque eso también es como que decía Hernán, como que te activa la cabeza y es como que el cerebro funciona de otra manera. Es como conectar mente y cuerpo, que se dice mucho. No sabía que había una explicación detrás, simplemente Sí, lo hacía. Sí. Bueno, vos sabés que Solcito, creo que vos no me viste nunca dar clases, pero lo que estoy haciendo acá, sentado en este lugar, para mí es totalmente antinatural, porque normalmente las ideas no me fluyen sentado. Mirá. Por eso no puedo dar clases si no estoy parado y caminando. Muchas veces los chicos en el aula se pierden, porque justamente eso de el movimiento te destraba la expresión. Total. Y eso también es algo de lo que habíamos hablado en técnica de estudio. Lo que hace Axel es ir manifestando ideas e ir hablando, que en tu caso, imagino, que es mucho, mucho más crítico, porque vos tenés que ir armando la expresión en el momento que estás armando el concepto. Decime si me equivoco. Sí, muchas veces pasa que es como que la cabeza te dice una cosa, lo tenés que estar expresando y es como, colapso. Pero en otras, practicando, en la universidad tenés muchas prácticas tanto de televisión o de radio, que eso está bueno, digamos que lo sepan bueno. quienes quieren empezar a estudiar, que las prácticas están, no es solamente teoría, y empezás a acostumbrarte a esto, ¿no? De estar hablando esto y que encima te estén hablando por la cucaracha, se dice. La cucaracha que encima te están hablando por acá y es como, tengo que hacer 3 cosas a la vez y es complicado. Pero sí, a mí, y la práctica esa de estudiar después me sirvió para la radio, porque es como que te acostumbras a que pasen cosas a tu alrededor, por más de que la radio te pasa eso, entra alguien, te dejan una hoja, se van, y estás todo el tiempo con gente alrededor que está moviendo, y por lo menos cuando caminás era esto, bueno, mi mamá cocina y yo sigo caminando, y no me pierdo de lo que estoy haciendo por más de que del otro lado haya alguien haciendo la actividad. Que hoy, para mí, distraerme hoy es muy fácil. Entonces, por lo menos como un momento en que sé que tengo que hacer esto. No sé si te pasa a vos de esta forma, sí, pero sí. bueno. Y está muy bueno porque también vas expresándote, vos ya como periodista o como periodista de información en su momento, como que ya lo veías seguramente de esta manera, lo expresás o quizás hay una pregunta también que me surgió ahora. ¿Hay muchos exámenes orales o son más escritos? Muy buena. Mira, los que son en los talleres, por ejemplo, yo te hablo de donde yo estudié, pero yo estudié en la de La Matanza y después en San Andrés. En las dos, todo lo que es taller es mucho práctica. Entonces, el trabajo final es armar un programa de radio, con todo lo que eso implica, ¿no? Un operador, edición de audio, todo. En televisión, un programa de tele. En gráfica, escribir una nota. Después tenés mucho oral en materias, pero también mucho escrito. Hay mucha materia escrita, no sé, semiótica, historia de los medios, procesos sociohistóricos mundiales, todas esas son escritas. Pero hay algunas que son orales, está bueno los orales. Y sí, porque te vas formando, si vos Está bueno. te vas a recibir de Te periodista. repreguntan todo el tiempo. Claro. Eso es genial porque, Axel, nuestra profesión, salvo cuando vos decís, bueno, vayamos a hacer una investigación en una empresa, veamos cómo funciona, o veamos cómo funciona un banco, y tenemos el permiso para entrar en un banco o en la empresa, no sabemos si lo que estamos estudiando lo podemos aplicar inmediatamente. En el caso de periodismo, con talleres, teniendo, por ejemplo, un estudio de radio o un estudio de streaming, eso te desbloquea un montón de, inclusive, incertidumbres sobre cómo me voy a sentir en el desempeño de la profesión. No, total. Y en las universidades públicas creo que todas hoy en día, o la gran mayoría que tienen periodismo, tienen sus estudios, algunos mejores, otros se van creando, pero eso está bueno.
porque sin el material, sin el micrófono, sin saber cómo te escuchás cuando tenés los auriculares o sin verte a cámara, es muy difícil, es muy difícil. Es que tener el micrófono es la práctica. O sea, Total. es todo lo Bueno, que yo te veía cuando arrancaba que estabas midiendo y Sí, es eso. Es más o menos, como para decir Es la eso. altura, Claro. que ya estaba bastante... Y esto es algo clave. Quizás esto con la práctica yo lo fui tomando, pero vos ya esto lo tenés ya lo tenés. Sí, igual me sigue costando, ¿eh? Por ejemplo, hoy los miro a ustedes, miro la cámara y estoy como, pero porque no hago tanto streaming. Pero sí, se te van incorporando. Llega un momento que se te hace costumbre y por eso es importante que los estudiantes aprendan, porque capaz que también es como una carrera también de mucho ego. Esto hay que decirlo, entonces quiero estar y ya quiero ser el conductor. Y hay unos pasos terribles en el medio y das vuelta y das vuelta y das vuelta. Entonces también aprovechar cuando no estás allá arriba y todo lo que viene en el proceso, el famoso proceso que siempre se habla, que lo hablan los docentes, lo hablan en todos lados está el proceso, aprovecharlo, porque si vos querés entrar de una y ser, no sé, no se me ocurre un nombre ahora, pero estar allá arriba y te va a costar de una. Entonces está bueno desde la facultad y como te digo antes, o con un compañero hacer un proyecto y empezar a practicar. Total, lo que habíamos hablado con Marce muchas veces, que en la licenciatura de administración quieren estudiarla para ser jefes. Y es como, Claro. pará, hay varios pasos antes. Hay un montón, demasiados. Ahora tengo un amigo, amigo muy querido, también que hizo cosas muy importantes, se llama Fernando Chirelli. En su momento, claro, él tuvo oportunidad de conducir un programa en América cuando estaba en reemplazo del AGE, por ejemplo. Esto hace mucho tiempo, y era parte del equipo del AGE. Pero a todo esto, tuvo que pasarse incontables mañanas, tardes y noches haciendo móviles. Obvio. Y que el movilero es, para el periodismo, como un trabajo muy particular y específico, ¿no? Yo soy periodista de móviles La patria cambia movilera, mucho. se dicen ellos. Claro, la patria movilera, porque son toda una generación de gente y un tipo de persona que no hace un periodismo más que de móvil. Y vos decís, no, y ellos no tienen investigación, no, hacen día a día de contacto con las personas. Qué importante es eso. No, el móvil es central. Primero porque son los ojos, en la radio son los ojos, porque te están contando y vos tenés que confiar en eso. Pero me ha pasado de ir a móviles como productora y llegás, bueno, re triste la historia que voy a contar, pero se habían muerto 2 personas. Entonces no había muchos testigos, no se sabía si el que se había equivocado era el colectivo o era el auto. Y de eso dependía un montón de cosas. Eran 2 trabajadores, bueno, sacando la situación triste de la familia, todo, empezás a averiguar y ahí empieza el móvil. ¿Y qué hago? Le pregunto a la familia, está en una situación re delicada. Y no, mejor me alejo y espero a que ellos se acerquen para hablar o para pedir justicia o algo. Entonces decís, bueno, si no le puedo hablar a la familia, ¿a quién le hablo? Entonces empezás a ir por los comerciantes. Todo eso se da detrás de que no sale en televisión o nada, mientras te van avisando, bueno, en 5 salimos y vos vas a la farmacia, ¿viste algo? ¿Escuchaste algo? Y el farmacéutico, yo sí, bueno, ¿te puedo hacer una nota? Y ahí caen de todos los canales porque no hay muchas más personas para hacer y todos hacerla a esa persona. Pero tenés como una investigación en realidad previa que no se ve y que están yendo de un lado para el otro. O también, no sé, llaman al gobierno de la ciudad muchas veces. Digo el gobierno de la ciudad, por ejemplo, porque me tocó en la ciudad. Pero hay cámaras. ¿Qué pasó con las cámaras? ¿Por qué no funcionan las cámaras? ¿Qué pasó con ese semáforo que no estaba funcionando y empezás a controlar hace cuánto no funciona el micrófono? El semáforo. Claro. Entonces, es investigación nada más que no se ve. Pero muchas cosas después las que te dicen, tuvieron horas atrás preparándola y están muchas horas en el mismo lugar. Y muchas. Creo que ahí, en esa situación, hay un montón de habilidades que se te presentan. Total. Y tenés que estar ahí. Una, la empatía igual, ¿eh? Esa es la pensando. primera. Si no tenés empatía por lo que está viviendo el otro, es imposible. Porque te va a salir mal, porque tenés que ponerte un poco... Tampoco... Es muy difícil a veces no acercarse a la situación del otro porque, no sé, como viste cuando le dicen a los médicos que tenés que separar tu profesión de lo que estás haciendo porque si no, no puedes actuar. Claro. Pero si no tenés empatía para entender lo que está viviendo el otro y solamente te importa la nota y que hable la madre que se le acaba de morir el hijo, y dedicate a otra cosa porque no es por ahí. Y ahora, como periodista, ¿qué habilidades tenés que desarrollar para ejercer la profesión? Qué buena pregunta. ¿Qué habilidades para...? Bueno, yo creo que una es esto de la adaptación constante porque empiezan a haber siempre nuevas herramientas, nuevas formas de comunicar.
Ahora está el auge de los streamings, pero después otro día puede ser otra cosa totalmente distinta. Porque en medio que después todo empieza a unirse y trabajar en conjunto, ¿viste? En un momento decías, bueno, cuando apareció la radio, la gráfica pensó que iba a desaparecer. Cuando apareció la televisión decían que iba a desaparecer la radio. Cuando aparecieron las redes sociales decían que iba a desaparecer también todo el trabajo. Y al final todo empieza a unirse, ¿no? Pero tenés que estar como muy abierto a eso y no quedarte. Porque, por ejemplo, algo que siempre cuentan en las anécdotas es que cuando empiezan a traer las computadoras, el que escribía en máquina de escribir le costó mucho pasar. Pero los que son más abiertos son los que después van a tener más oportunidades. Como antes mencionábamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está, vos no vas a poder ir contra eso, no podés luchar contra lo que ya está. Ahora, ¿qué es lo que haces vos de acá en adelante? Y aprendo de eso, me adapto y veo cómo me funciona a mí para acá, seguir trabajando, o directamente me pongo en contra y ahí ya está, porque el que sabe más de inteligencia artificial y el que tiene otras herramientas, es más probable que en algún futuro lo contraten a él y no a mí, y no porque sea peor o mejor periodista, pero sabe otras cosas que yo ya no incorporé. Estuvo más preparado. Estuvo más preparado, y eso es fundamental. Siempre también decían esto, ¿no? De que no te va a sacar el trabajo de la inteligencia artificial, sino que te va a sacar el trabajo alguien que ya haya practicado con la inteligencia artificial, un humano que ya haya practicado. Exacto. Y yo coincido en eso. Sí. Y en cualquier profesión, digo, porque la inteligencia artificial es medio transversal para todos. Lo digo de la mía porque es lo que conozco. Pero si no te preparás es imposible. Sol, hablando de habilidades blandas, y esto es una pregunta que no quiero formular en forma capciosa, pero sé que puede resultar capciosa. ¿En el periodismo un exceso de solidaridad te juega en contra? Puede ser a veces, sí, porque te aferras mucho a la historia. Yo siento que me ha jugado en contra en ponerme mal y estar mal como si fuera una historia mía propia. Uh-huh. Y ahí decir, uy, quedé en esta enganchadísima. Pero por otros lados también está bueno, porque también puedes ayudar a mucha gente. Pasa que en medio de ir contra el sistema, yo me acuerdo una vez que me habían llamado porque alguien necesita... Como productora uno tiene muchos contactos. Y me habían llamado porque no le mandaba una ambulancia. Y el nene se estaba muriendo. Vos decís, a la pucha, o sea, te tengo que solucionar, que uno lo va a hacer, pero no es tu trabajo. Y después eso te queda decir, mirá cómo funciona el sistema de miércoles que no le mandaron una ambulancia hasta que no le decís que vas a mandar un móvil para... Eso pasa, hay muchos productores. El otro día hablaba con una productora de 72 años. Y me contaba estas historias, ¿no? De cómo muchas veces amenazaba con mandar móviles para que den respuestas en lugares de la Argentina donde había un pozo hace semanas y chocaban los autos. Y eso pasa todo el tiempo, de tener que amenazar y decir, dale, ese no es mi trabajo al final, pero lo hacemos, es verdad. Pero también ahí el rol del periodista o del medio también puede llegar a visibilizar una situación en la cual de otra manera no se hace nada. No, eso total. También lo que pasa es que muchas veces para lo que el medio le importa, o sea, el medio como empresa, no es la historia esa particular. Entonces, capaz que vos como productor decís, mandemos un móvil acá que necesitan ayuda, y te van a decir, mira, hay 30 minutos acá a la vuelta, un besito, si hay un muerto nada más, no lo van a ir. Entonces, vos llega un punto que empezás a jugar con eso y sabés cómo funciona el medio y vos qué podés hacer con eso. Por eso pasa que muchas veces los productores hacen esto de, bueno, te vamos a mandar un móvil, porque capaz es una situación que al medio no va a ir a cubrir, no te van a dejar a cubrir, no te van a dar las herramientas, entonces vos ya lo haces como para que ayuden. Eso pasa. O sea, estaría bueno que no pase. Yo sé que es eso, pero es así, o sea, sí. Y aparte hay que entender que a veces el medio en general es medio morboso. No debería decir esto, pero pasa, porque también es, no sé, la cobertura del caso Loan fue de las peores para mí que hubo. Sí. Y hace poco lo hablaba con personas en Córdoba, justo que fui, lo hablaba con personas que trabajan en Rosario. ¿Qué pasa cuando los de Buenos Aires vamos a los lugares locales y hacemos cagada tras cagada? Porque no conocemos la situación, porque están 24 horas en la pantalla y quieren investigar cosas que ni hablaron con un fiscal, ni hablaron con la familia, pero solamente empiezan a tirar al aire porque del otro lado empieza a haber un rating que sube. Eso es terrible. Eso pasa y está mal desde el lado de la profesión, pero también es esto de decir, che, te estás involucrando con una historia y hay gente que la está haciendo re bien y capaz no tiene los medios porque no se los dan y no pueden. Perdón, creo que me desvié de la pregunta y me metí con el caso Logan, pero... No, pero igualmente fue esclarecedor porque estamos hablando de que lo urgente le deja fuera lo importante, ¿no? Y muchas veces pasa.
Y ¿cuántas historias están en el momento, en el auge, y después deja de vender en los medios y siguen pasando? Muchos de estos chicos, perdón, Loan no apareció. O sea, te acabo de dar un ejemplo y no apareció. Sigue captando pibes. Hay un nene Liam también, fue hace poco, sí. no apareció. Y vos decís, y en su momento estuvo 24 horas en todos los canales de televisión, en las coberturas concentradas. Y ahora vos, el otro día me contaban que hace poco se cumplió un año de la desaparición de Loan en Corrientes, y fueron algunos medios y gente de la zona no los dejó entrar. No, sí. Porque dijeron, los rehusaron, o sea, era para estar en la pantalla todo el día. Y hay periodistas que sí dejaron entrar. Por ejemplo, un ejemplo fue Germán de los Santos, que es de Rosario, que trabaja mucho tema narco, que tiene otro lado y que entendió cómo ir, cómo buscar, y no usarlo para beneficio de vender y que la gente lo vea y esto. Y a él lo dejaron entrar, le dieron comida, todo. Pero fue mucha gente y dijeron, pues no. Y eso pasa. Como que también se elige la persona que va, como dijiste, que antes, ahora se dirige más a quién va a hacer las cosas que el medio. Uy, total, pasa eso. Y como el periodista entendió lo que buscaba en su momento la gente, porque los vecinos estaban desesperados. Bueno, un ejemplo que me daba otro periodista que se llama Juan Federico de Córdoba, que cuando llega al lugar del caso Loan, claro, escucha que todo el mundo en los medios decían, no, porque esta zona es re peligrosa. Y él empezó a ver y dijo, pará, ¿de dónde sacaron que es peligroso? Sí, desapareció un nene, eso es terrible. Pero además de Loan, ¿qué más pasó para decir que es tan peligroso? Porque, qué sé yo vivo en La Matanza, digo, lamentablemente cosas peligrosas pasan todos los días. Entonces empezó a preguntar a la gente de la zona, decirle, ¿vos cómo vivís? Y ve que uno estaba con la puerta abierta, el otro también. Él se fija mucho en las rejas. ¿Cuántas casas tienen rejas? Entonces ahí te das cuenta si la zona es insegura o no. ¿Viste? Vos ves la seguridad que tiene. Sí. Entonces, Y eso es periodismo. claro, Sí, y él mira eso y dice, es pará, parte del laburo. ¿de dónde sacaron que era la zona más peligrosa del mundo? Esto que pasó es terrible, pero no sabes si es por un negocio de la familia, si es en sí algo de la ciudad, del barrio. Claro. Y bueno, decía, lo están vendiendo como algo re peligroso y la gente es la primera vez que escuchan algo así. O sea, estaban espantados porque nunca les había pasado. Entonces lo trata de otra forma. Claro, cada caso tiene su particularidad y acá, para sacar algo de todo esto que hablamos, me parece algo muy importante, como dijiste vos, el tema de la empatía, Sí. también estar adaptado. Y este periodista que vos mencionaste es una persona muy inteligente a la hora de poder evaluar la situación y no dejarse llevar por lo que dicen otros. No, total. Porque el rol del periodista, si acá es lo que estamos hablando y lo que vos hablaste antes, yo doy la información y no doy la opinión. Entonces también entender cuándo tenemos que ser objetivos. Porque el periodismo también en parte es eso. Uno piensa, no, como periodista yo doy mi opinión. No. Y no. Para eso está la columna de opinión de los domingos. Claro, Total. El rol del periodista, como vos bien dijiste, es informar, es llevar una situación, es explicar la profundidad de lo que está pasando, siendo lo más objetivo posible, porque obviamente somos humanos, y detrás de cada medio quizás hay algún interés que acá no nos vamos a poner a hablar, pero dentro del rol del periodista... Dentro de es tu eso. subjetividad, ser lo más objetivo posible. Exacto. Claro, Porque vos tu mirada exacto. la vas a tener siempre. Eso pasa. Ahora, yendo a esto, y ya como para ir cerrando esto que va a dejar, este capítulo va a dejar para hablar y Es para que- que nos pregunten un montón. Es que creo que este episodio fue uno de los más crudos que hablamos, porque literalmente hablamos de la profesión Práctica profesional. hasta en el campo, con experiencias, con anécdotas y todo lo que nos informó ahora en este caso. Bueno, Sol. mejor. Ahora, lo que yo te pido, por Sí. favor, es que como para ir cerrando, Decime. le hables a esa cámara, al estudiante o a aquel que piensa que va a estudiar periodismo o que quiere estudiar periodismo, y hablarle directamente, decirle qué va a esperar, qué no espere, y dale tus recomendaciones. Bueno, un poco fue lo que fuimos hablando ya, digamos, durante toda esta hora. Creo que lo fundamental, sí, es estudiar, es a veces formarte mucho, decir, bueno, voy a la universidad, pero también hago un curso, pero también pruebo y practico. El periodismo es práctica. La profesión esta es de hacer y de hacer y de hacer y de hacer. Vas a tener 1000 errores. También es importante que sepan que no todos se lo tienen que tomar tan personal cuando entran en un medio, que muchas veces se la van a agarrar con vos y no están con vos, que estás aprendiendo, tenés que hacerte como una coraza, pero es una profesión que es
a mí me encanta porque todos los días es algo distinto. Para las personas que no podemos estar sentadas quietas haciendo siempre algo, está buenísimo porque estás todo el tiempo moviendo, consiguiendo notas, vas de acá para allá. Muchos tienen posibilidad de viajar y eso está buenísimo también porque, no sé, ir a cubrir una noticia en otra provincia es buenísimo porque tenés la perspectiva del país desde otro lado. Siempre se dice, que yo también lo dije, que no es una carrera donde haces plata. Eso no quiere decir que no te valores, porque son dos cosas distintas. Está bueno siempre pedir por lo suyo, pero también entender que capaz no tengas un solo trabajo en una empresa 8 horas, sino que hoy en día se maneja teniendo dos o tres trabajos. Por ejemplo, pensarlo, ¿no? El periodista hoy a veces es periodista, los que estudian periodismo también trabajan en producción, los que estudian periodismo también trabajan como CM, y también puedes hacer periodismo buscándole la forma. Muchos hacen prensa, que es otra forma de hacer, y estás contactándote todo el tiempo con periodistas para que la persona que vos le estás haciendo la prensa salga. Digo, es un mundo muy abierto donde tenés muchísimas posibilidades. Está bueno es que pruebes la mayor cantidad de cosas que puedas, pero principalmente si no te estás formando todo el tiempo y te olvidás de los principios que cuando empezás en la carrera te dicen, bueno, vos tenés que saber que hay que informar, que el periodismo es un servicio. Si te empezás a olvidar de eso y corres el eje, es muy chiquita la línea, es muy chiquita de entre, che, estoy informando, y a mí me pasa también, es como, uy, acá no informé nada, di solamente mi opinión. Y te volver a repensar, o sea, no está mal si te equivocas, pero es volver siempre como a las bases, para no olvidarnos justamente de dónde venimos y de lo que es en sí el trabajo, porque hay algo que dicen, sin periodismo no hay democracia, y yo concuerdo con eso. Digo, muchas veces te va a pasar que se dice que el periodismo es el guardián de la democracia, en el sentido de que tenés que sí o sí estar yendo a contracorriente de lo que te van a venir a decir. Y a veces vos decís, bueno, pero yo que soy una pichi, que recién estoy acá, no pasa nada. Pero después empezás ahí, pero después vas creciendo y después hablas con un gobernador y después hablas con un presidente. Entonces, digo, es desde lo más chiquito ir construyéndolo para cuando te toque lo más grande. Bien, genial. Muy, muy bueno. Genial. Gracias miles. Y a ustedes. Acá, Decime. último decime. destello. Consejos sobre oratoria específicamente, o comunicación que tengas para darle a esos chicos que están en cero y quizás les da pánico incluso mostrarse en una cámara. Primero, hacer cursos de locución. Cuando haces cursos de locución, hay mucha gente que sabe. Yo hice un año de locución, igual parece que no aprendí nada, pero es muy bueno hacer locución. No digo la carrera, porque a veces no te da la vida para hacer la carrera, pero digo, sí ir a talleres que hoy se dan muchísimo, y ahí en los talleres de locución como que te arman un programita y tenés un poco de, bueno, cómo es la locución de radio, cómo es la locución de TV, cómo es la oratoria, te dan clase de oratoria, eso está bueno. Después mucho de practicar frente a cámara también en el celular. Tipo, de poner el celular y practicar, y vos decís, ay, qué mal que salgo, y de vuelta, por más que no lo subas, es simplemente de practicar para ver cómo te llevas vos con la cámara y hacerlo en distintas situaciones. Una cuando estás solo, pero otra también si vos estás ahí y yo hablando acá a una cámara, a ver cómo me llevo yo en esa situación distinta. Que esto es algo que te debe pasar a vos cuando graban video, no es lo mismo cuando vas por la calle, cuando estás en tu casa, re cómodo. Bueno, ponerte el desafío de hacerlo en lugares incómodos para ver cómo actuás vos frente a eso. Y si no, también te puedes dedicar a la gráfica y a escribir, o sea, es una carrera muy amplia que quizás si no te gusta, yo conozco gente que de verdad no le gusta para nada la cámara y hace un gran periodismo y leo artículos que son, te parece aplaudís. Existe también el periodismo narrativo, digo, hay como muchas vertientes, creo que no terminamos más de hablar del tema, pero siempre puedes buscar como tu lugarcito desde lo que te gusta. Muy lindo. Y este consejo de hablarle a la cámara, el celular... Eso, viste, re sirve. Sí, mucho. Y es verdad, es verdad. O sea, es el celular... Es gratis. Y estás vos, y te puedes grabar primero vos solo... Y después, desde arriba, desde abajo, de un ángulo, del otro, y ahí vas aprendiendo, ¿viste? Y después quizás estás con un amigo y decís, pongo la cámara y te hago una mini entrevista sobre, Total. por ejemplo, tu carrera o cualquier cosa que quieras hablar. Entonces es un gran ejercicio. Así es. Así que si practiquen frente al celular y bueno, después obvio, si tienen un micrófono y pueden incorporar esto para hablar y mirarse y ver cómo lo hacen, mejor todavía. Pero bueno, no hace falta tener el micrófono. Con el celular ya se pueden hacer un montón de cosas. Genial. Un lujo. Genial. Un lujazo. Gracias. Un lujazo. ¿En dónde te podemos encontrar, Sol? Ahora me pueden encontrar en Sol Clemente Periodista en Instagram y Sol Clemente en TikTok. Perfecto, ahí vamos a dejar todas las redes por si quizás alguien del medio aparece por acá y
y quiere contratarte también. Bueno, bienvenido sea, yo agarro. Otro trabajo Yo más. agarro. Otro trabajo más. Estaba hablando de trabajo. Ella agarraba. ¿Quién sí. dice? Y sí, está perfecto. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Marce. La verdad fue una entrevista increíble, gracias de vuelta. No se olviden, por favor, de apoyarnos en esto, porque estamos trabajando para ustedes, con la suscripción, con el pulgar para arriba, con el comentario, muy importante para tener nosotros el feedback. Así como el periodista necesita también el feedback, nosotros que somos comunicadores lo necesitamos como el pan de cada día. Así que no se olviden de darnos su comentario, de dejarnos su opinión también, porque trabajamos con eso, Obvio. y apoyarnos en todo esto, porque otra vez más no lo hacemos por nosotros, sino por ustedes. Y lo hacemos por nosotros también. Es un poco de todo. Un poco, bueno, está bien, es un poco de Es un todo. poco tenés de razón, todo. es un poco de todo. Vamos a debatir un poco. No, ya está. Así que gracias por estar. Ya saben, pueden suscribirse al canal. Y como siempre, nos vemos en el próximo domingo. ¿Y cómo cerramos? Cerramos en 3, 2, 1. Decimos ánimo a los tres. ¿Te parece? Ánimo los tres. Sí. Ánimo. Ánimo, entendí ánimo los tres, No, ok. no, no. Dale, Ahí va. Te cuento. Vamos en 3, 2, 1. ¡Ánimo! Este fue otro capítulo de Hackeando el Diploma. Y vos también podés ser parte, siguiéndonos y planteando temas para debatir y profundizar en los próximos episodios. Te invitamos a que seas protagonista del cambio que querés para tu vida, aplicando lo que te haya resonado de este capítulo. Te esperamos la próxima semana.